Pablo Antonio Cuadra es sin duda uno de los mayores exponentes de la literatura contemporánea en Hispanoamérica. Sin embargo, su legado va más allá de sus sabias letras, cargadas siempre de un alto sentido de patriotismo y tradición nicaragüense. Su mayor aporte es quizás haber sido el semillero de cientos de nuevos escritores que hoy pueden ver y disfrutar los frutos de su talento poético o narrativo gracias a su apoyo. Hoy, a 100 años de su natalicio, conoceremos a Pac. Bienvenidos. Su mamá fue Mercedes Cardenal y su papá el jurista y diplomático Carlos Cuadra Pasos. Pablo Antonio Cuadra nació en Managua el 4 de noviembre de 1912. En vida, en una entrevista ofrecida al folclorista Wilmor López, contó cómo el padre Miguel Pro lo llevó a descubrir su talento narrativo en la escuela jesuita. Este padre nos daba la clase en una forma muy moderna, ¿no? Nos cogía el pizarrón con todos los muchachos y nos íbamos al campo y ahí lo instalaba. Y entonces un día me dijo: quiero que me escribas lo que hiciste en las vacaciones. Se le metió en la cabeza eso, ¿no? Y entonces yo le escribí todo lo que había hecho y le gustó mucho, habló de eso y entonces ya me dejaba castigado los jueves para que le escribiera. Hacíamos, me decía, no estás castigado, sino que te vas a ir conmigo a dar un paseo, y hacíamos unas exploraciones por los costes del lago, y el otro. Ahora me las escribí, me decía. Como estudió en Granada, su infancia la pasó en fincas y haciendas familiares, despertando más su pasión por las letras y motivado por su convivencia cercana con la naturaleza. Esa imaginación y perspectiva de la vida fue más amplia aún con los múltiples viajes que realizó de niño, acompañando a su padre en las gestiones diplomáticas. En su juventud trabaja como agricultor y ganadero y lleva una vida campesina que más tarde sería protagonista de sus escritos. Mi abuelo, Carlos Rocha, era el director y propietario de un periódico que en Granada se llamaba El Correo. Y esa es la razón por la que las páginas del Correo se abrieron a que Pablo Antonio Cuadra, junto con mi padre Octavio Rocha, tuvieran una página que se podría decir que fue uno de los primeros suplementos culturales más importantes que tuvo Nicaragua, que es la página de Vanguardia, como debes de saber. Esa parte, vale la pena recordarlo en estos momentos en que pareciera que los suplementos culturales están pasando por una etapa un poco crítica en cuanto a su número de páginas. Dentro de las limitaciones que tenía el periódico, sin embargo, se le dio al movimiento de Vanguardia esa página de Vanguardia que dirigían Pablo Antonio Cuadra y Octavio Rocha, mi padre. Es así como inicia el movimiento de Vanguardia. Él, junto a su primo José Coronel Urtecho y otros escritores, trataron de romper las reglas establecidas en la poesía y abogaron por una prosa más libre. Su primera obra, Escritos Nicaragüenses, publicada en 1934, le abrió el camino para ser colaborador de la revista Acción Española en ese país. Pablo Antonio también tomó en esa época una fuerte posición política en contra de la intervención norteamericana, y al abogar por la liberación e inclinarse a favor de los pobres, como lo establecía el pensamiento de Augusto C. Sandino, se convirtió en enemigo de la dinastía somocista. Y él, en su momento de poeta, de hombre común, era una persona tranquila, lector incansable, muy humano, católico, un hombre íntegro, sincero, además alegre, era chispeante. Lo que pasa es que tenía una cara de ser serio. Pero no, Pablo era muy amoroso con su esposa, doña Dilia Bendaña, sus nietos, sus bisnietos, sus hijos. Era una persona de una dignidad inmensa que le salía por los ojos en su presencia. Vos lo veías vestido casi siempre de blanco, con una larga guayabera, nítido, con sus mangas largas, nítido, con una capacidad de hablar bellísima. Él tenía mucha
Es decir, él era un poeta, ¿verdad? Y eso, en la poesía la llevaba inclusive a su teatro y a su narrativa, porque vos ves muchas imágenes en su narrativa. En junio de 1945 ingresó a la Academia Nicaragüense de la Lengua, de la cual fue director más tarde hasta su deceso. En 1964 fundó la revista centroamericana de cultura El Pez y la Serpiente, y 4 años después inició a publicar en la prensa una columna semanal llamada Escrito a Máquina. Hay que ver cómo esperaban semanalmente todo el pueblo de Nicaragua los escritos a máquina de Pablo Antonio Cuadra. Y eran de una reflexión normalmente moral, cristiana, porque por su perspectiva cristiana, sobre la situación social y política de Nicaragua. Otras veces, claro, lo hacía sobre la cuestión de la historia de Nicaragua, sobre la cultura de Nicaragua, pero en los momentos más críticos él no eludió nunca el problema, sino que afrontó absolutamente los riesgos que implicaba hacer ese tipo de escritos. Luego, en ese mismo diario, fundó y dirigió el suplemento literario, que fue un boom en el gremio artístico y cultural y se convirtió rápidamente en un espacio de proyección, aprendizaje y apoyo para los nuevos talentos. Luego hizo la prensa literaria centroamericana, de Centroamérica. Después, la revista El Pez y la Serpiente. Eso te hablo de los últimos años. Pero antes, Pablo Antonio había hecho otras publicaciones grandes. Por ejemplo, el cuaderno del Taller San Lucas, que era un libro prácticamente. Se llamaba Cuaderno del Taller San Lucas, era una revista. Cada número, ahora eso es tesoro, cada número del Cuaderno del Taller San Lucas. Ahí publicó el primer poema Carlos Martínez Rivas, 16 años tenía, y publicó El Paraíso Recobrado. Ahí publicaron los del movimiento de vanguardia, Joaquín Paso, José Coronel Urtecho, Luis Alberto Cabrales, Francisco Pérez Estrada, los ensayos folclóricos del folclore nicaragüense, Ernesto Mejía Sánchez, Octavio Rocha. Conocí yo a Pablo Antonio, quien nos trataba con mucha deferencia y tomó la decisión de que se nos pagara por cada colaboración que nosotros lleváramos al periódico. O sea que para nosotros era un entusiasmo publicar un poema, un cuento, porque sabíamos que teníamos 60, 70 pesos, que en aquella época significaba algo así como $20 de hoy. Y con esos $20 nosotros nos la arreglábamos el fin de semana para salir un poco a pasear, pues, ¿verdad? Para salir a los lugares simpáticos de Managua, porque Managua era una cosa distinta. La prensa literaria fue un espacio amado por Pablo Antonio Cuadra. Fue un campo fértil para cultivar la semilla de la poesía, la narrativa, la cultura, el estudio de la historia y la geografía. Era una sección de 6 páginas que tenía cine, teatro y literatura. Tenía cine, teatro y literatura. El cine lo manejaba Rolando Steiner, que era un gran colaborador de la prensa. El teatro estaba en boga y entonces siempre se estaban renovando las obras teatrales. Fue una época de mucho movimiento artístico, porque en esos años es que se funda la Escuela de Bellas Artes. Y comencé incluso a trabajar con él voluntariamente en la prensa literaria, a hablar de poesía, a hablar de esto, ¿no? Y él era muy paternal, muy propiciador, alentaba absolutamente, como me alentaba a mí, como alentaba a todos los jóvenes escritores, ahí en su oficina, atiborrada siempre, casi en los mediodías, de poetas jóvenes que llegaban a visitarlo para preguntarle, para llevarle sus poemas, para toda cosa, para que salieran en la prensa literaria. El problema es alentar, crear una cultura en un país pequeño y pobre, Leo, que no tiene medios. Y creo que esa es la misión de la prensa literaria, y creo que esa debe ser seguir siendo su misión, ¿no? Nosotros no cerrábamos puertas, ni por política, ni por nada más que por calidad. Eso sí, exigimos un nivel, no de calidad 100, ¿no? Pero sí por lo menos que no se me echen encima de mí, porque yo soy el pagano, ¿no? Cuando saco una cosa mala, no, Pablo Antonio está alentando mala literatura. Muchas veces uno, porque le da pena, ¿no?, le publica algo, pero yo les exijo calidad. Después dicen, se hace argolla, no es argolla, la argolla es la calidad.
El que me lleve una cosa interesante, buena, yo lo publico, sea quien sea. Claro. Y así se le he publicado y yo tengo el gusto de poderlo decir en público, ¿no? A través de la televisión, que no hay escritor nicaragüense joven que no haya comenzado sus primeros pasos en la prensa literaria. No me pueden acusar a mí de cerrador de puertas ni de capitalista de la literatura, ¿no? Siguió escribiendo poesía y publicando sus obras, como El libro de las horas, El jaguar y la luna, Cantos de Cifari del mar dulce, pero también publicó ensayos y obras de teatro, hasta ser galardonado con el Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, concedido por la Organización de Estados Americanos. En su poesía hay varios elementos que es fácil encontrar, constatar en la poesía. Los mitos de las literaturas indígenas, las leyendas, las tradiciones, que las vamos a encontrar en su poesía, pero también está el aspecto religioso. Me parece que lo religioso es vital. Pablo Antonio no solamente es un poeta fundador de una poesía nueva, sino que es un maestro que ha buceado en sus raíces. Lo indígena a él le encantaba, la profundidad, es decir, de la comunicación de las dos culturas, pues, de quienes nos descubrieron y de los descubiertos, pues. Es decir, de los que vivíamos aquí, de los que vinieron de España. Eso ese encuentro de los dos mundos, él siempre lo tenía en su mente, lo tenía en su presencia, lo tenía en su escrito. Paulo Antonio Cuadra pronto pasó a ser codirector del diario La Prensa junto a su sobrino Pedro Joaquín Chamorro, quien se convirtió en blanco de la dictadura por la posición crítica de sus publicaciones. Y siempre en ausencia de Pedro Joaquín, él como subdirector asumía la dirección del periódico, con todos los riesgos que eso implicaba, porque la prensa en ese momento era prácticamente la única trinchera de la libertad de expresión.